Lenguaje figurado. Llamamos lenguaje figurado al uso de una palabra o expresión con un significado distinto al que habitualmente se le asigna. La relación del término utilizado con la idea que se busca representar puede ser de una semejanza real. En la oración "esta casa es un horno", se refiere a que la casa es caliente como un horno, o imaginaria. En la oración "su amigo la está poniendo verde", la expresión poner verde no tiene ninguna relación de significado con hablar mal de alguien. El lenguaje figurado se opone al lenguaje literal, que consiste en la utilización de una palabra o expresión con su significado convencional, real o exacto. Tropos. Un tropo es la sustitución de una expresión por otra cuyo sentido es figurado. Se trata de un término propio de la retórica. En este sentido, el tropo es el cambio de dirección de una expresión que se desvía de su contenido original para adoptar otro contenido. En latín, el término se adaptó como tropus. Metáfora. La metáfora sustituye un término real por otro imaginario, para embellecer, dar énfasis, sorprender al lector, introducir un toque original, etc. Ejemplos. Los caballos del mar crecían. Se ha sustituido el término real olas por la imagen caballos del mar. Los algodones blancos del cielo tapizan el azul, algodones por nubes. Aparecieron las lumbres en el cielo, lumbres por estrellas. Los luceros de tu rostro me miraron, luceros por ojos. A veces es más difícil identificar las metáforas, depende en gran medida del grado de dificultad que quiera imponer el escritor. Esto convierte a la metáfora en la reina de los tropos, y al lector en un descifrador de enigmas. Alegoría. La alegoría es una sucesión de metáforas, a través de un poema o de un texto, más o menos largo, en prosa. Ejemplos. Pobre barquilla mía, barquilla por alma. Entre peñascos rota, peñascos por dificultades. Sin velas desvelada, desvelada por frágil y endeble. Y entre las olas sola. Olas por peligros. En estos versos de Lope de Vega vemos cómo el poeta encadena una sucesión de metáforas para ilustrar los obstáculos que la vida nos plantea. Es una sucesión de imágenes a partir de metáforas concretas que se constituyen en una alegoría de un aspecto del mundo. Hipérbole. La hipérbole es uno de los tropos fronterizos entre las figuras y los tropos propiamente dichos. Realmente sustituye un término por otro, pero lo hace a partir de la realidad. Se verá más fácil con ejemplos. Si alguien dice que me comería un buey, es cierto que buey sustituye a una buena comida, pero ambos términos son reales. Lo que ocurre de verdad es una exageración en los términos para dar fuerza a la expresión. Ejemplos. Lo haré 1.000.000 de veces si es preciso. Es evidente que no va a ser así, pero refuerza la expresión de lo que quiere decir. Devoró todos los libros que encontró, sustituye el término leyó por devoró, igualmente para conseguir un efecto sobre el lector. Metonimia. La metonimia es un tropo que designa un término con el nombre de otro con el que mantiene una relación de dependencia o causalidad, que puede ser de diversa índole. La metonimia y la sineidoque son tropos relacionados, como veremos más abajo. Ejemplos. Ella es mi felicidad, quiere decir que es la causa de mi felicidad. Me bebí 3 copas, quiere decir que se bebió el contenido de esas copas. Me compré un Picasso, quiere decir que se compró un cuadro de ese autor. Esos hombres carecen de pan, quiere decir que carecen de trabajo. La media luna dominó España, quiere decir que los musulmanes. La mejor pluma de la literatura murió en 1616, se refiere al autor, claro está. Quiero tomar un jerez, quiere tomar un vino de. El primer violín debe comenzar, se refiere al que toca el violín, por supuesto. El cuello de la camisa, la zona de la camisa que está junto al cuello. Sineidoque. La sineidoque es un tropo que designa la parte por el todo o viceversa. La sineidoque y la metonimia son tropos relacionados. Ejemplos. La parte por el todo. Tiene 15 primaveras, años. Quedó sola con 4 bocas que alimentar, hijos. Cuando vimos las velas, naves. El heredero al trono, reino. Le escribiré unas letras, una carta. Pidió la mano de su novia. Un rebaño de 1000 cabezas, animales. El todo por la parte. España ganó a Francia, ganó el equipo al otro equipo. La ciudad se amotinó, los habitantes. Llegó la policía, algunos miembros, no la institución. Todo el mundo dice lo mismo, mucha gente, pero no la totalidad de la gente.
Antonomasia. La antonomasia es uno más de los tropos, que en este caso sustituye un nombre propio por una expresión más general y reconocida a lo largo de la historia. La ciudad eterna, para referirse a Roma. El bardo, para referirse a William Shakespeare. El canciller de hierro, por von Bismarck. El duce, por Benito Mussolini. El filósofo por antonomasia, Aristóteles. El Führer, por Adolfo Hitler. La ciudad condal, en vez de Barcelona. La perla del Caribe, por Cuba. Énfasis. Se utiliza un sentido restringido para hacer mención de una cualidad mucho más extensa. Ejemplos. Es toda una llama, destaca la cualidad femenina. Todo un genio, enfatiza la gran capacidad, en general. Eso es un hombre, y no tú, sustituye la cualidad hombría por el vocablo hombre. La ironía. Dentro de los tropos es de los más difíciles de estudio. En principio, para simplificar, se puede decir que se sustituye una afirmación, o palabra, por otra que quiere dar a entender lo contrario. Ejemplos. Tu modestia lo demuestra, se ha sustituido soberbia por modestia, pero en realidad, en el tono irónico, ya sea verbal o por escrito, se quiere decir justamente lo contrario. Se ve que te quiere, en realidad, se quiere decir, te odia o te detesta, etc. Naturalmente, la ironía se constituye en una técnica cuando todo un texto es escrito en esa clave, como puede ser un cuento, una novela, etc. Géneros literarios. Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido. La retórica clásica los ha clasificados en tres grupos importantes: lírico, épico y dramático. Subgéneros literarios. La gran mayoría de las obras responden a uno de estos tres grandes géneros, pero hay que tomar en cuenta que las obras literarias se realizan en diferentes épocas y, a veces, no se circunscriben a uno de estos tres grandes géneros. Por ello, existe el género teórico, que no es más que un subgénero literario. Género lírico, expresa sentimientos y pensamientos, en este predomina la subjetividad del escritor. Suele escribirse en versos pero también existen en prosa. Subgéneros líricos. Oda, composición lírica en verso, de cierta extensión y de tema noble y elevado. Elegía, composición lírica en que se lamenta la muerte de alguien u otra desgracia. Égloga, composición poética del género bucólico. Sátira, composición lírica en verso o en prosa, que censura vicios individuales o colectivos. La canción, poema en verso de tema amoroso, pero puede exaltar otras cosas. Género épico, relata sucesos reales o imaginarios que le han ocurrido al poeta o a otra persona. Es de carácter sumamente objetivo. Su forma de expresión fue siempre el verso. Subgéneros épicos. En este género podremos encontrar subgéneros en verso y en prosa. En verso tenemos la epopeya, narra una acción memorable y de gran importancia para la humanidad o para un pueblo. Poema épico, relata hazañas heroicas con el propósito de glorificar a la patria. El romance, tanda de versos octosílabos con rima sonante en los pares, que describe acciones guerreras y caballerescas. Entre los subgéneros narrativos en prosa encontramos el cuento, popular y anónimo, o literario. Es un relato breve de una pericia inventada, sucedida a uno o a varios personajes, con argumento muy sencillo, a veces con una finalidad moral y se llama apólogo. La novela, es un relato largo, aunque de extensión variable, con un argumento mucho más desarrollado que el del cuento. Y, a diferencia de lo que sucede con el cuento, al lector le importa no solo lo que ocurre a los personajes, sino también lo que piensan y sienten, cómo evolucionan espiritualmente y cómo influye en ellos la sociedad donde viven. Género dramático, es el tipo de género que se usa en el teatro, en el que por medio del diálogo y algunos personajes, el autor plantea conflictos diversos. Puede estar escrito en verso o en prosa. Su finalidad esencial es la representación ante el público. Subgéneros dramáticos. La tragedia, es la representación de terribles conflictos entre personajes superiores y muy vehementes, los cuales son víctimas de grandes pasiones que no pueden dominar, suele acabar con la muerte del protagonista. La comedia, es la representación, a través de un conflicto, del aspecto alegre y divertido de la vida humana, y cuyo desenlace tiene que ser feliz. El drama, es la representación de problemas graves, con intervención, a veces,
de elementos cómicos, y su final suele ser sombrío. Ópera, composición dramática, en la que los personajes cantan íntegramente sus papeles, en lugar de recitarlos. Es el poema dramático compuesto por música. Zarzuela, obra literario musical, genuinamente española, en la que se combinan escenas habladas y cantadas. Suele reflejar vivos cuadros de costumbres, preocupaciones populares, sátiras políticas,